Bien, hermanos, cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios llega a su vida, hermanos, definitivamente Dios llega para hacer cambios. ¿Sí? Cuando Cristo llega a la vida de una persona, el Señor llega para hacer cambios. ¿Por qué digo que el Señor llega para hacer cambios? Porque todos los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, a partir de ahí nuestra vida no volvió a ser la misma. El Señor trajo cambios. Amén, hermanos. Y no solamente ese día que el Señor fue recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador, trajo cambios a nosotros, sino a lo largo de nuestro caminar cristiano, el Señor sigue obrando cambios, cambios que nos transforman. ¿Verdad que sí, hermanos? Cambios que nos están transformando, porque el Señor hace cambios en nosotros para transformarnos. Hace cambios en nosotros para bien, porque la Biblia dice que el Señor no tiene pensamientos de mal para nosotros, ¿verdad que sí, hermanos? Sino que tiene pensamientos de bien. Lo que el Señor quiere hacer a través de la vida de usted y a través de la vida mía, amado hermano, son cambios para bien, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, aunque a veces las circunstancias parezca que nos muestran lo contrario, ¿verdad que sí? Cuando pasamos por enfermedad, cuando pasamos por crisis, cuando pasamos por prueba, decimos: Señor, ¿por qué estoy atravesando ahora por esta situación? Pero aún en esos momentos el Señor los usa para seguir cambiando y transformando nuestra vida y llevarnos a cosas diferentes, a cosas mejores. Vaya conmigo, por favor, al libro de Josué, capítulo número 1. Josué 1, amados hermanos, y vamos a leer los versículos conocidos del 1 al 9. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y amados hermanos, qué hermoso es saber que en los momentos de cambio, en los momentos de transición, en la obra del Señor, el Señor promete estar con nosotros. Porque una transición, hermanos, es la acción y el efecto de pasar de un modo de ser, de un modo de estar, de pasar a otro distinto. Y las transiciones, amados hermanos, forman parte inseparable tanto de los individuos, amados hermanos, pero también
forman parte inseparable de las comunidades. Y en la palabra de Dios nosotros podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel se encontraba en procesos de transición. Y una de las más importantes transiciones que vivió el pueblo de Israel fue la conquista de la tierra prometida. Esa fue una de las más importantes transiciones que vivió el pueblo. ¿Y por qué, amados hermanos? Ustedes recordarán la historia. Usted recordará que Dios llamó a Abraham para hacerle una nación grande. Y después de Abraham, bueno, vino Isaac y luego vino Jacob. Y de él, de Jacob, nacieron 12 tribus conocidas como las tribus de Israel. Y esas tribus, amados hermanos, permanecieron en esclavitud durante 400 años en Egipto. Y después dice la palabra de Dios que Dios levantó a Moisés como libertador del pueblo de Israel. Y viene el éxodo de Egipto, amados hermanos, y la generación que había sido liberada de la esclavitud de Egipto duró 40 años en el desierto. Y amados hermanos, esa generación que duró 40 años en el desierto no pisó la tierra prometida. Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, les puso un libertador y los llevó rumbo a la tierra prometida, amados hermanos. Y ahí, rumbo a la tierra prometida, cuando ellos estuvieron cruzando el desierto, dice la palabra de Dios que Moisés envió espías para que los espías reconocieran la tierra. Envió 12 espías y de los 12, 10 regresaron con un informe negativo y se daban cuenta, amados hermanos, que en esa tierra que Dios les había prometido había gigantes y que ellos, comparados con los gigantes, eran como langostas. Pero de esos 12, dos, amados hermanos, llegaron con un informe diferente y con el deseo de conquistar esa tierra. ¿Sabe? Había una visión que alcanzar. Había un propósito por el cual Dios había creado a ese pueblo. Les habría de dar una tierra que ellos tenían que conquistar. Ellos tenían que ir en pos de la conquista, pero muchos de ellos no tenían esa visión. Estaban apoderados por el temor. Había gente, amados hermanos, que caminaba en una visión diferente y desalentó al pueblo, y el pueblo estuvo 40 años en el desierto. Ahora, ahí en el desierto, Moisés fue testigo, Josué, Caleb fueron testigos de la nueva generación que empezó a nacer, amados hermanos, en el desierto. Pero sabe, allí en el desierto no todo fue desierto. Allí en el desierto ellos recibieron agua de la peña. Allí en el desierto ellos recibieron el maná del cielo. Allí en el desierto ellos fueron testigos de la presencia de Dios que les alumbraba en la noche y en el día les ponía una nube. Allí en el desierto ellos vieron también la gloria de Dios, porque cuando fueron picados por serpiente, Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente, recuerdan, amados hermanos, de bronce, y que la levantara, y todo aquel que mirara esa serpiente era sanado. Allí en el desierto, amados hermanos, ese pueblo fue testigo del poder del Señor. Antes de salir, de llegar al desierto, amados hermanos, Dios abrió el mar. ¿Recuerdan, hermanos? Así que ellos vieron la gloria de Dios de una manera extraordinaria. Y cuando se cansaron de estar comiendo maná, pidieron carne. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Dios les envió codornices, ¿verdad que sí, hermanos? Y comieron codornices hasta que se cansaron, hasta que se hastiaron de comer tanta carne. Ese pueblo, amados hermanos, vio la gloria de Dios, pero
muchos de ellos que salieron de la esclavitud de Egipto, amados hermanos, no hicieron la transición de llegar a la tierra prometida. Ni Moisés llegó, amados hermanos, a la tierra prometida, sino que Dios le permitió a Moisés contemplarla de lejos porque había desobedecido una orden de parte del Señor. Así que en la vida, amados hermanos, pasamos por momentos de transición. Moisés fue testigo de los israelitas que fueron comandados por Josué. Esta nueva generación cumple con el propósito de Dios, porque va a poseer la tierra que Dios les había prometido desde los tiempos de Abraham. Pero hay 4 consejos aquí en la palabra de Dios que nosotros necesitamos comprender, hermanos. Hay grandes consejos para esta generación de israelitas que puso en práctica al entrar a la tierra prometida, y que también estos 4 consejos de la palabra de Dios nos pueden aconsejar a nosotros. Amén. 4 consejos para esta nueva generación que conquistó y que hizo algo muy diferente a la generación anterior que no pudo conquistar. ¿Cuáles son esos consejos de transición? Lo primero, amados hermanos, que nosotros vemos aquí es que Dios le está haciendo un llamado a Josué. Ahora, ¿qué acaso Josué no era un servidor de Dios? Ya Josué era un servidor de Dios. Ya Josué había ido a reconocer la tierra. Josué era una de las personas que estaba dispuesto en ese tiempo a ir y conquistar y tomar lo que Dios había prometido. Josué ya era un servidor de Dios, y cuando Moisés subía a la montaña para estar en la presencia de Dios, Josué estaba cerca de Moisés. Josué ya era un siervo de Dios, pero ahora Josué tiene que vivir un tiempo de transición, porque es a través de Josué que Dios va a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y muchos de aquí, muchos de los que están aquí, sirven al Señor. Amén. Y lo sirven con su corazón. Pero sabe, Dios tiene nuevas cosas para usted. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Muchos de ustedes Dios les ha hecho un llamamiento. Y sabe, usted ha visto la gloria de Dios, ya ha adorado al Señor, ya ha visto la presencia del Señor, ya ha visto los milagros del Señor, ya ha visto la fidelidad del Señor, de cómo Dios le ha sustentado. Amén, hermanos, de cómo Dios le ha alimentado, calzado, vestido. Y amado hermano, así como en el desierto había un tabernáculo, usted ha visto la fidelidad de Dios, porque estamos en un tabernáculo, porque esto es provisional. ¿Verdad que sí? Estamos en un tabernáculo, y definitivamente la Shekinah de Dios y la columna de fuego de Dios está en esta congregación, está en esta iglesia. El Señor, amados hermanos, se ha mostrado de manera poderosa, pero el Señor le está llamando a usted a nuevas conquistas. Pero usted puede caminar en la visión de Dios, o puede quedarse fuera de la visión de Dios. Usted se puede quedar contemplando solamente las cosas que están sucediendo, o puede hacer parte de ellas. Usted puede ser una persona que Dios puede usar para traer un cambio poderoso e ir a nuevas conquistas. Pero algo de lo que tenemos que estar conscientes, amados hermanos, es de la presencia de Dios en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y entonces Dios entabla un diálogo con Moisés para hacerle ver que él tiene un propósito ahora diferente, que ahora el instrumento que Dios va a usar para que el pueblo pueda entrar a la tierra prometida ya no es Moisés, ahora es Josué. Y usted ha visto, amados hermanos, y muchos de los que están aquí, que ahorita quizás no están en una función como servidores, han visto que Dios
ha usado al pastor Isidro, que Dios ha usado al pastor Raúl, que Dios ha usado a los líderes de célula, a los coordinadores, etcétera. Pero ¿sabe qué quiere el Señor? El Señor quiere que usted también se levante en el nombre de Jesús, porque el Señor también quiere usarle a usted con poder. El Señor también quiere usarle a usted con poder y quiere usarle a nuevas cosas, pero para eso es importante que estemos conscientes que el que nos llama, el que hace un llamado para su servicio, no es el pastor. El pastor puede hacer una invitación, pero el que hace el llamado para servir es Dios. Amén. Él es el que hace el llamado para servir, el que lo está llamando a usted en este día para hacer cambios, para que se levante, para nuevas conquistas, conquistas diferentes, porque déjeme decirle algo, amados hermanos, que aunque el pueblo de Israel vio la gloria de Dios, que aunque el pueblo de Israel vio milagros en el desierto, amados hermanos, no era todo lo que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y déjeme decirle que lo que usted ha visto hasta ahora, y usted me puede hablar de cuán grande se ha manifestado el Señor en este lugar, y cuán grande se ha manifestado el Señor en su vida, en su matrimonio, amados hermanos, pues lo que usted ha visto hasta ahora, amados hermanos, es poco para todo lo que el Señor tiene que mostrarle. El Señor tiene mucho más para usted. Pero es importante que nosotros estemos conscientes que el que está llamando y el que promete estar con nosotros es el Señor. Y el Señor está hablando a Moisés y el Señor le hace una promesa. Le dice: yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y amados hermanos, ¿a quién? Qué tremenda promesa. Fíjese bien, qué tremenda promesa recibió Josué. Ya te lo he entregado. ¿Qué haría usted si el Señor le dijera: yo he entregado al buen pastor periférico toda la tierra que pisare la planta de vuestros pies, todas las familias, todas las personas, todas las almas para ser ganadas para Jesucristo? ¿Qué haría usted, amado hermano, si escuchara una palabra así de parte de Dios? Pues quizás diríamos: amén, gloria a Dios. Y luego no solamente eso, dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y necesariamente, amados hermanos, esto es lo principal. Saber, amados hermanos, que Dios está con nosotros para que el Señor pueda hacer un cambio en nuestra vida y para que el Señor pueda operar un cambio en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Necesitamos pasión por la presencia de Dios. Fíjese bien, necesitamos pasión por la presencia de Dios. No basta solamente, amados hermanos, con cumplir o hacer las cosas como cumpliendo con algo. Ya el Señor nos sacó de nuestra vana manera de vivir, donde hacíamos muchas cosas nada más por cumplir. Porque cuando yo estaba allá del otro lado, yo iba a la iglesia, salía de la iglesia y decía: ahora sí, a pecar. Bueno, no decía a pecar, pero lo hacía. Ya cumplí. A eso íbamos a la iglesia, nada más a cumplir. ¿Verdad que sí? Bueno, si es que íbamos, nada más íbamos y cumplíamos. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que en nosotros se despierte una pasión por su presencia. Fíjese lo que dice la Biblia de Deuteronomio 6:5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí, amados hermanos, el pueblo de Israel había recibido la ley,
Pero seguramente, amados hermanos, esta generación de israelitas que había escuchado algo de la ley durante el peregrinaje en el desierto, algunos de sus padres les contaban las cosas que Dios había hecho por ellos durante todo ese tiempo, pero no era suficiente. La nueva generación tenía que escuchar por sí misma la instrucción del Señor. Y entonces, amados hermanos, vemos en este pasaje de la Escritura cómo el Señor se levanta y le habla a Josué antes de comenzar la batalla. Yo he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo voy a estar contigo, pero antes de eso, antes de que vayas y tomes las armas y te pongas en marcha, antes de que empieces a afilar las espadas, Dios quiere que su pueblo lo ame con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y en otra parte de la Escritura dice, con toda su mente, con su pensamiento. Es decir, Dios quiere que lo amemos con todo nuestro ser. Y lo mismo, amados hermanos, sucede hoy en día. Antes de que Dios nos llame a la actividad, a los grandes proyectos, a los grandes cambios, a los grandes ministerios, a los grandes sueños, Dios nos llama a usted y a mí a amarlo con todo nuestro corazón. Antes que el grupo de alabanza tome un instrumento en sus manos, antes que esas hermosas voces del grupo de alabanza tomen un micrófono en sus manos, antes que los ujieres lleguen temprano, amados hermanos, para poner sillas y tener todo listo para la hora del culto, antes que el pastor Ricardo Martínez tome lápiz y hoja para empezar a escribir el sermón, antes, amados hermanos, que usted realice una célula, antes que todo eso, necesitamos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Antes que eso necesitamos decirle al Señor: Señor, despierta mi pasión por ti. Hay muchos cristianos que estamos apasionados por la obra del Señor, pero nos olvidamos de la comunión con Él. Nos olvidamos del Señor, de la obra. Es muy fácil, amados hermanos, engancharnos con planes y con proyectos y con actividades y descuidar lo más importante, descuidar nuestra relación con Él. De nuestra relación con Él van a surgir nuestras fuerzas. Dice la palabra de Dios, Juan 15, del 4 al 5. Fíjese lo que dice el Señor Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecieses en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una de las palabras claves en la vida cristiana victoriosa es permanecer, es la permanencia. Amados hermanos, esa es una palabra clave en una vida cristiana victoriosa. Muchos cristianos creen que la vida cristiana se vive solamente por momentos, por eventos, por campamentos, por congresos, por un fin de semana que vamos el domingo, etcétera, y creen que con ese banquete durante la semana es suficiente para llevar una vida cristiana victoriosa. Pero un ingrediente básico de la vida cristiana victoriosa es permanecer, la permanencia, nuestra comunión íntima, amados hermanos, y personal con Dios todos los días. Por eso qué importante es decirle al Señor: Señor, amo tu obra, pero despierta mi pasión por ti. Amo servirte, pero despierta mi pasión por ti. Amo
el ministerio que me has dado. ¿Cuántos aman el ministerio que Dios les ha dado? Pero despierta mi pasión por ti, Señor. Yo le decía a los jóvenes que yo amo predicar, pero de nada sirve que yo esté aquí al frente si no tengo pasión por Él. ¿De qué sirve? Antes que eso, despierta mi pasión por ti. ¿Quiere usted decirle al Señor, Señor, despierta mi pasión por ti? Y sabe, cuando despertamos nuestra pasión por el Señor, nuestra lectura bíblica, nuestra oración, nuestra comunión personal con Dios en las noches o en las mañanas, vamos a estar preparados. ¿Sabe para qué vamos a estar preparados? Para comenzar la batalla. Vamos a estar preparados para comenzar la batalla. Usted va a estar preparado para comenzar la batalla. Necesitamos pasión por su presencia, pero también necesitamos pasión por la conquista. Pasión por la conquista. Mira que te mando, dice el Señor. Verso 9, que te esfuerces y ¿qué? Y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El Señor promete estar con nosotros, y una vez persuadido el pueblo de Dios respecto a su relación con Dios, es hora de la conquista. Una vez que el pueblo, amados hermanos, ha despertado su pasión por el Señor, es tiempo de levantarse e ir en pos de la conquista y de tomar aquellas cosas, amados hermanos, que el Señor nos ha prometido. Es hora de pelear, y el pueblo de Dios, hermanos, es un pueblo que lucha. El pueblo de Dios es un pueblo, amados hermanos, que no es inmóvil, que no está estático, que no puede estar quieto. Cuando Dios ordena ir a la conquista, el pueblo de Dios se tiene que levantar y en obediencia al Señor tiene que ir en pos de la conquista. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Hay tres cosas de todo buen ejército. La primera cosa de todo buen ejército es la unidad. Si un pueblo no está unido, amados hermanos, caminando en una sola visión, el pueblo se desenfrena. El pueblo tiene que caminar no en dos visiones, tiene que caminar en una sola visión. Un ejército, amados hermanos, no puede ser susceptible a la división. Dice un dicho popular que cuando hay más de una visión, ¿qué hay? ¿Lo han escuchado? Cuando hay más de una visión hay división. Fíjese bien, cuando hay más de una visión hay división. Todos como pueblo debemos marchar en una visión. No quiere decir, amados hermanos, que todos hagamos lo mismo. Dios le ha dado dones diferentes. Amén. Talentos diferentes, le ha dado ministerios diferentes. Está la diversidad del cuerpo de Cristo. Pero, amados hermanos, aunque Dios lo llama a servirle conforme a sus dones y conforme a sus talentos, el pueblo camina para lograr un solo propósito. Camina en una visión. Josué 1. En la palabra de Dios vemos, amados hermanos, que eran diferentes tribus, ¿verdad que sí? Pero todas esas tribus tenían un propósito: conquistar la tierra que Dios les había prometido. ¿Qué nos enseña esto? No se trata nada más de ir y pelear y ver cómo yo puedo ser beneficiado.
Muchas veces unas tribus se juntaron para ir y ayudar a otra tribu. Se ayudaban una tribu a otra para poder ir en pos de la conquista. No es, ¿y yo por qué tengo que ayudarte? A veces las peleas entre los hermanos. Mamá le dice al hijo, recoge eso. ¿Y qué dice el hijo? ¿Y yo por qué si yo no lo tiré? Lo tiró. Pero no le está preguntando quién lo tiró, ¿verdad que no? Pero el otro está diciendo, lo tiró, pero tú recógelo. ¿Sí, hermanos? Entonces, qué importante, vamos hermanos, es que el pueblo despierte su pasión por la conquista. Era tiempo de tomar la tierra. Era tiempo en que Josué, lo que había soñado 40 años atrás, ahora se estaba haciendo realidad. Ahora al que le tocaba mandar espías ya no era Moisés. Ahora el que le tocaba mandar espías ahora era Josué. ¿Verdad que sí, hermanos? Y los espías que fueron y llegaron a la casa de Rahab. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Sí? Llegaron a la casa de Rahab los nuevos espías, pero ahora Josué era el líder, era el que iba a introducir al pueblo a la tierra que Dios le había prometido. Pero el pueblo ahora necesita no solamente unidad, necesita obediencia. Para que la obra de Dios avance, se necesita obediencia. A veces nos cuesta mucho trabajo obedecer, pero recordemos, hermanos, que somos un ejército. ¿Saben cuáles son las frases de un soldado cuando el comandante le está hablando o cuando el general está hablando? Sí, señor. ¿Cómo, Hugo? Más fuerte. Sí, señor. ¿Oyeron? Sí, señor. El ejército caminaba a la voz. Hermanos, la obediencia es algo muy importante, pero es que a veces las órdenes del general, las órdenes de nuestro Dios chocan con nuestra manera de pensar. Las órdenes de nuestro Dios chocan con nuestra lógica. ¿Cómo obedecer lo que Dios nos pide? Imagínense que Dios le llama a usted a la guerra y le dice, mira, tu líder se llama Gedeón. Gedeón está juntando un ejército de 300 almas que van a pelear con miles de almas. Y luego le dice, y sus armas van a ser cántaros. ¿Usted iría a la guerra? ¿Usted obedecería al Señor si le dice, vas a ir con cántaros y vas a vencer a tus enemigos con cántaros? Cuando Goliat salía y provocaba al ejército de Israel, llegó David y escuchó, y David se enojó y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene aquí a provocar a los ejércitos del Dios viviente? Y va con Esaú y le dice, yo voy a pelear. ¿Y sabe qué hace Esaú? Saúl, perdón, ¿sabe qué? No, Esaú, ¿verdad? Ya se me confundieron los nombres. ¿Quién? Saúl. ¿Sabe qué hace Saúl, hermanos? Saúl le pone su armadura, le pone su casco, le pone, pues es que eso es lo lógico, ¿verdad que sí? Si alguien va a salir a la guerra, tiene que llevar el uniforme de guerra, los instrumentos de guerra. Pero David tenía otra forma diferente. Y David se quita. ¿Y con qué sale David? Con unas piedras. Goliat sí estaba siguiendo la tradición. Goliat sí estaba preparado. Goliat sí iba conforme a la costumbre. Pero David tenía otra forma de enfrentar, muy diferente. ¿Quién de ustedes se atrevería a ir a la guerra
con una piedra y una honda o con una hulera hoy en la actualidad. Yo no. Pero si Dios lo dice. Y entonces David puso la piedra en la honda y vueltas dio. ¿Verdad que así dice el canto? Y vueltas dio, y al gigante, así es, Martita, así es. El sonido, vaya, al gigante lo mató. Es un canto, para los que no se lo saben, después se los enseñan allá en la clase de niños. ¿Sí? Y al gigante lo mató. ¿Quién de nosotros se atrevería a ir a la guerra, a ir a la conquista, si Dios nos dice, dale 7 vueltas al lugar, en silencio? Y a la 7ª vuelta se van a caer las murallas. ¿Sabe? En nuestra lógica, ni quien se la crea. ¿Por qué? Porque no eran paredes de bloc. Eran murallas enormes, de ancho enorme y de altura. Y nada más dando vueltas, y a la 7ª todos a gritar. Pero si el pueblo quería conquistar, el pueblo tenía que caminar en obediencia. Eso es algo muy importante para la conquista. Y lo número 3, la lealtad. Fíjese lo que dice Proverbios 26 en la Nueva Versión Internacional. Dice, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? ¿Somos dignos de confianza? ¿Somos gente a quien le podamos encomendar una tarea? ¿Somos personas que podemos guardar discreción cuando alguien viene y nos pide consejo y nos cuenta alguna falla? ¿Saben qué fue una de las cosas que hizo que la generación de Moisés no pasara el desierto? ¿Sabe cuál fue una de las cosas que hizo que la generación de Moisés no conquistara? La murmuración. Tremendo el poder de la lengua, ¿verdad, hermanos? La murmuración. La Biblia dice que es un pequeño miembro, pero con ese pequeño miembro se pueden encender grandes bosques. ¿Sí? Y que que un capitán gobierna una barca, una nave, un barco de navegación. Pero cuán difícil es domar la lengua. Y entonces dice la palabra de Dios, amados hermanos, que el pueblo de Israel llegó a practicar muchas veces la murmuración. Eso no es lealtad. Necesitamos aprender a ser leales, y a ser hombres y mujeres de confianza. ¿Qué más necesitamos, amados hermanos? Sí, necesitamos ser agradecidos. Cuando el pueblo de Israel conquistó, después vinieron más conquistas. No fue la única conquista. Después de que tomaron Jericó, ¿sabe qué hizo el pueblo de Israel? Cruzó el Jordán. Y así como se abrió el mar, cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, nuevamente el pueblo de Israel, ahora ya en la nueva visión, la nueva tierra, después de haber conquistado una vez más, el Señor mostró su gloria y abrió el Jordán y el pueblo pasó en seco. Y el pueblo, amados hermanos, se mostró como un pueblo agradecido al Señor y levantó, dice la palabra de Dios, 12 piedras conforme a las tribus de Israel, para que por medio de esas piedras el nombre de Dios fuera recordado por todo lo que el Señor había hecho en ese pueblo. Y amado hermano, necesitamos desarrollar un corazón agradecido. Hay un hermoso canto que dice, quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. ¿Cuántos recuerdan ese canto? Es un hermoso canto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir agradecidos con el Señor en todo lo que el Señor ha hecho
Hay un tiempo en que Dios nos bendice, pero también hay un tiempo en que tenemos que ser de bendición. Necesitamos ser de bendición. Amén. Y necesitamos ser de testimonio. Pero los cambios no son fáciles. Los cambios no son fáciles. Hay cambios que transforman nuestra vida. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay cambios que transforman a las comunidades enteras. También hay cambios que transforman a las congregaciones. Hay cambios que transforman a las iglesias. Y el propósito de la iglesia no es tener edificios bonitos, aunque un día vamos a tener un edificio bonito. Amén. Pero ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es tener a los miembros más guapos, aunque buen pastor periférico se voló la barda con estos miembros, ¿verdad? No es tener los mejores carros, aunque Dios nos puede bendecir con un carro del año. El propósito de la iglesia no es ver quién tiene mayor cantidad de miembros. Ese no es el propósito de la iglesia. Es que la iglesia allá está más padre, allá hay más gente. No es ese el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es ir y hacer discípulos. El propósito de la iglesia es que las personas que no conozcan a Dios lo conozcan, y aquellas personas que ya lo conocen aún mejor. Dios desea que su iglesia sea el medio para la salvación y para la vida eterna, que sea el medio por el cual el mensaje de Dios es proclamado, que sea el medio por el cual el mensaje de salvación y de vida eterna llega al mundo. Pero la iglesia debe ser un lugar donde las personas encuentren bendición y el testimonio de Dios. Usted es la iglesia y yo soy la iglesia. Amén, hermanos. Somos la iglesia del Señor. Y nosotros como iglesia necesitamos ser bendición en cualquier lugar. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan 5, del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, ¿saben qué le dijo Dios a Josué? Que nunca se apartara de su boca. ¿Qué era lo que nunca se iba a apartar de su boca? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos de los que están aquí quieren hacer prosperar su camino? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué dice, hermanos? Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Pero que todo nos salga bien, a veces es algo problemático. Porque no todo nos sale bien aparentemente. Pero Dios dice que nos va a salir bien. Pero no todo aparentemente. ¿Por qué, amados hermanos? Aparentemente no todo nos sale bien, porque para que todo nos salga bien necesitamos entrar en un tiempo de transición. Moisés ya había muerto, ahora le tocaba a Josué, pero no nada más le tocaba a Josué, le tocaba a la nueva generación. No era Josué solo, era Josué, Caleb y la nueva generación la que iban a ir en pos de la conquista. No solamente era el llamado para Josué, era el llamado para todos, amados hermanos. Los de la nueva generación, el pueblo que salió de Egipto había muerto en el desierto. Pero eso requiere transición y la cosa no es fácil.
¿Sabe cuáles eran las quejas del pueblo de Israel? Unas cosas que añoraba el pueblo de Israel. Añoraba volver a Egipto. ¿Por qué nos has traído aquí? Le decían a Moisés. ¿Para qué? Para morir de hambre. Allá tenían comida. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Porque un cambio a veces es difícil. Vienen cambios para el buen pastor periférico. Pero para que esos cambios se den, esos cambios no los puede hacer el pastor solo. Dios está llamando un ejército que se levante en el nombre de Jesús. Amén. Dios está llamando un ejército que ha visto la gloria de Dios, que ha visto el poder de Dios, que ha visto el Shekinah de Dios, que ha visto los milagros de Dios. Está levantando, está llamando un ejército. ¿Sabe para qué? Para ir en pos de nuevas conquistas. Pero tenemos que amar a Dios con pasión, amar la conquista con pasión. Amados hermanos, obedecer la palabra del Señor para caminar en una sola visión, con gratitud en nuestro ser. Y entonces, amados hermanos, una vez más el Señor se manifestará con poder en su vida, se manifestará con poder en su matrimonio, se manifestará el Señor con poder en su familia, se manifestará con poder el Señor una vez más en el buen pastor periférico. ¿Sabe por qué? Porque nuestra confianza está en aquel que todo lo puede. Porque el Dios de Abraham, el Dios que llamó a Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de Josué, pero ese Dios que hace maravillas es el mismo que es nuestro Dios. Es el mismo Dios suyo, es el mismo Dios mío que nos está diciendo: buen pastor periférico, líderes de buen pastor periférico, jóvenes de buen pastor periférico, familias de buen pastor periférico, levántate, levántate y ve en pos de la conquista. Y sabe, en esa conquista el Señor le va a decir: levanta cántaros. No, Señor, es que yo siempre lo he hecho de otra manera. Da vueltas. No, Señor, ¿cómo voy a dar vueltas, Señor, si en esta iglesia las cosas siempre se han hecho así? Levántate, toma la onda, enfrenta al gigante. ¿Cómo, Señor? Pero cuando nos movemos en fe y en obediencia, usted que muchas veces siente que Dios no le puede usar, va a ser usado con gran poder. ¿Sabe qué dijo Benjamín ahorita? En cuanto a la encuesta, que uno de los propósitos es ver cómo pastorear y cuidar. ¿Cómo vamos y habló en plural. Y él aclaró que no se refería solamente al pastor Ricardo y al pastor Armando. Aclaró que no solamente somos nosotros. Dios puede usar más personas para su honra y su gloria. Pero Dios está esperando que así como David salió al frente, así como Josué tuvo que obedecer el llamado de Dios, así como Gedeón, aunque se resistió, finalmente hizo lo que Dios le había pedido. Así como ellos creyeron que Dios podía hacer grandes cosas, así el Señor está esperando que usted crea y que en el nombre de Jesús se levante, le diga al Señor: Señor, aquí estoy, Señor. Yo no sé cómo te voy a servir o cómo tú me puedes usar, pero si usted tiene un corazón dispuesto y fe, Dios le va a usar grandemente. Dios le va a usar a usted con poder. No te preocupes, habrá problemas en el proceso, pero dice el Señor: todo te saldrá bien. Habrá momentos difíciles en el proceso, pero el Señor dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa de Dios. Pueblo de Dios, congregación de Dios, no temas. Iglesia Buen Pastor Periférico,
no temas ni desmayes. Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. No temas ni desmayes, porque esta es la promesa de Dios para nosotros. Y tenemos que recibir la promesa de Dios y celebrar la promesa de Dios. Y vivir esa promesa en profundidad y en esa altura de Dios. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Un momento. Y vamos a darle la bienvenida en nuestro corazón a esta palabra. La bienvenida a nuestra vida. Y vamos a orar al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a la conquista? ¿Cuántos están dispuestos a que el camino sea prosperado y todo salga bien? ¿Saben que eso implica una transición en su vida? ¿Saben que eso implica una transición en su liderazgo? Qué difícil es soltar cuando en el liderazgo las cosas nos salen bien, soltar lo que nos está saliendo bien. Felipe estaba predicando la palabra y había milagros en esa campaña evangelística que estaba realizando Felipe. ¿A quién no le gusta cuando está predicando que el Señor sane, que el Señor salve, que el Señor libere, que el Señor eche fuera demonios, que el Señor muestre su poder? ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Felipe? Felipe, ahora ve al desierto. Y allá en el desierto venía un hombre en un carruaje, funcionario de Etíope, que venía de adorar. Pregunta, ¿dónde hubiera preferido usted estar? Pero Dios le estaba diciendo a Felipe, ve. A veces hay cosas que tenemos que dejar, cosas a las que tenemos que morir, pero sabe, lo que el Señor tiene va a ser mejor. Amén.